Para continuar con este módulo de bases genéticas, epidemiológicas y moleculares, tengo el agrado de presentar al doctor Galileo Escobedo. Él viene a platicarnos algo de inflamación de bajo grado y tejido adiposo, que el adipocito es otro de los principales actores que cuando se porta bien o nos portamos bien con él es muy bueno, pero cuando lo tratamos mal puede ser uno de los peores villanos en esta película. El doctor Escobedo, él es investigador en ciencias médicas nivel D, él se encuentra actualmente en la unidad de medicina experimental del Hospital General de México. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Muy buena tarde a todas y todos, es un placer estar aquí con ustedes. Antes de entrar en materia, me gustaría agradecer la enorme oportunidad que me ha brindado el doctor Antonio González Chávez al permitirme estar acá con ustedes y platicar un poco de las innovaciones y de lo que se está generando a nivel de investigación en torno a los distintos mecanismos que subyacen al desarrollo de un padecimiento tan grave como es la diabetes mellitus tipo 2, no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero. Entonces, muchas gracias por la invitación y lo que yo voy a tratar de hacer, supongo que es a la pantalla. Listo. Lo que yo voy a tratar de hacer es, como les decía, contarles una historia y espero no alargarme mucho en este tipo de situaciones a nivel de lo que se está haciendo internacionalmente y lo que estamos haciendo también en México para tratar de entender los mecanismos moleculares, celulares, inmunológicos que subyacen al desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, como les he mencionado. Esto es solo para tomar el hilo de las ideas, ya todos lo sabemos, no es nada nuevo. La obesidad es de hecho un problema de dimensiones mundiales. De hecho, la Organización Mundial para la Salud ha acuñado el término globesity, que justamente involucra el término de obesidad, pero en términos globales, en el aspecto mundial. Desde luego, como ustedes pueden darse cuenta, pues el problema que existe en México es de proporciones alarmantes. Sin embargo, pues se están generando diversos estudios y estrategias tanto para prevenirlo como para tratarlo. Ya sabemos también que la obesidad es un problema de salud pública específicamente en nuestro país y que en los últimos datos epidemiológicos arrojan la información que el porcentaje de personas con sobrepeso y obesidad en el Distrito Federal, por ejemplo, solo está por detrás de Baja California, Tamaulipas y Yucatán, de tal suerte que tenemos un problema bastante grave, además no solo por el problema de obesidad, sino por lo que subyace a esta. Como decíamos, la obesidad es un factor de riesgo. De hecho, como se ha mencionado, la persona que sufre obesidad posee hasta 5 veces mayor probabilidad de desarrollar un padecimiento como diabetes mellitus tipo 2 y los que aquí se enumeran. En materia, de manera directa, les quiero contar que la obesidad se define como la acumulación excesiva de grasa corporal. Ese es el concepto más elemental que podemos encontrar, hay otros más especializados, pero podemos decir que es la acumulación excesiva de grasa corporal, en donde la demanda energética está muy por debajo de la ingesta. Y desde luego lo que hace entonces a este padecimiento, pues es, como hemos dicho, la acumulación de este tejido. La grasa se puede dividir bueno, es parte de un tejido que es el tejido adiposo, y nosotros tenemos en el cuerpo humano 2 tipos principales de tejido adiposo. El primero es el tejido adiposo pardo y el tejido adiposo blanco. Entonces, el síndrome metabólico, es importante mencionarlo, se asocia con un incremento en el porcentaje de tejido adiposo visceral, es decir,
el que está entre las vísceras, en la región abdominal, sobre todo ese es el factor de riesgo que actualmente se conoce, aunque hay otros también que se están estudiando actualmente. El tejido adiposo pardo posee funciones sobre todo de termogénesis, tiene una gran cantidad de mitocondrias y se origina a partir del mesodermo paraxial. Y es positivo, estos estudios son realmente recientes por el doctor Sil y colaboradores, y ellos demostraron que el tejido adiposo tiene un origen, el tejido adiposo pardo, un origen común con los miocitos. De hecho, él encuentra en estas células, que les digo son derivadas del mesodermo paraxial, que son positivos para la proteína MIF5. Ese es un distintivo porque después hay mecanismos moleculares que condicionan la diferenciación del adipocito hacia tejido adiposo de tipo pardo o hacia miocitos. No así el caso del tejido adiposo blanco, que es negativo para esta proteína MIF5 y se origina del mesodermo lateral. En realidad, como habíamos mencionado, el problema de obesidad, el que condiciona el desarrollo de resistencia a la insulina, primero a nivel de tejido adiposo y después que se escala a nivel de tejido hepático y muscular, es el tejido adiposo blanco. Y pues su principal función desde luego es la de almacenar energía en forma de triglicéridos, es una gran gota de lípido, se contienen en el citoplasma que de tan grande desplaza al núcleo de estas células hacia la periferia. Entonces, es muy importante decir que bajo condiciones desmedidas, cuando se presenta un crecimiento, un aumento desmedido del peso, nosotros nos enfrentamos con un problema, con dos tipos de problemas dependiendo la edad. El primero es la hipertrofia, el segundo es la hiperplasia. La hipertrofia adipositaria se observa, es más recurrente en adultos, y lo que quiere decir es que el tejido adiposo que está compuesto por estos adipocitos blancos aumentan en tamaño. Por el contrario, lo que es más frecuente en infantes es la hiperplasia adipositaria, en donde el número de los adipocitos aumenta. También hay estudios que sugieren que el tamaño se ve incrementado, sin embargo, lo que se sabe bien a bien es que el número aumenta en el caso de la hiperplasia adipositaria, pero en el caso de la hipertrofia es el tamaño el que condiciona. Y este cambio en el tamaño de los adipocitos también subyace en cambios de tipo metabólicos, dado que el tejido adiposo, como les mencionaba, con las características que hemos mencionado, también produce una gran cantidad de moléculas. Y en condiciones de hipertrofia, que es lo que observamos durante la obesidad en humanos, entonces el tejido adiposo se vuelve una fuente de factores proinflamatorios y otras moléculas que les voy a ir contando con mucho detenimiento. Se considera que podrían tener un papel muy relevante en la propensión a la resistencia a la insulina. Es importante mencionar que hay estudios ya muy sólidos que coinciden en lo siguiente, que como les mencionaba, durante la obesidad se presenta un aumento en los niveles de citocinas proinflamatorias, de quimiosinas y de algunas otras moléculas, destacando adipocinas, desde luego. Este esquema, esta caricatura solo trata de ejemplificar el tejido adiposo que bajo condiciones de hipertrofia como consecuencia de la obesidad comienza a producir citocinas de tipo proinflamatorias, que así las conocen los que se dedican a la inmunología, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 beta, la interleucina 6, la interleucina 8, hay una disminución de interleucina 10, es decir, hay unas que se sobreproducen y otras que se producen a la baja. La interleucina 10, el TGF beta, la leptina se eleva y en su conjunto este es el perfil de moléculas que un adipocito hipertrófico produce. También de manera muy importante se producen otras proteínas de fase aguda como la proteína C reactiva, ¿sí?, y otras como la aptoglobina inclusive, además de lo que les mencionaba como diversas moléculas de tipo adipositaria, las adipocinas como la adiponectina, por acá está la otra que es la leptina,
que una sube y la otra baja. Además de lo que mencionábamos como quimiosinas, que las quimiosinas no son más que factores quimioatrayentes. Es decir, una quimiosina es una molécula que va a condicionar que una célula que tiene el receptor para esa quimiosina se dirija hacia la fuente principal de esa molécula. Y es importante mencionar que las citocinas, para los que no estén tan familiarizados con eso, las citocinas pues, son las moléculas a través de las cuales se comunican los distintos tipos celulares del sistema inmune, entre ellas y con otras células de tipo no inmunológico. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de expresión de estos marcadores en el tejido adiposo visceral de pacientes con obesidad, que es la columna de la izquierda, y cuando nosotros evaluamos los niveles séricos, porque una cosa es medir la expresión, es decir, lo que el DNA está manifestando hacia la biología, hacia la fisiología del sujeto, y otra cosa es lo que está circulando como una proteína valga la redundancia, en el sistema circulatorio. Entonces, cuando nosotros evaluamos esto en pacientes, nos damos cuenta que esto son las concentraciones de adiponectina, de interleucina 1 beta y de TNF-alfa en sujetos delgados, con sobrepeso y obesos. Entonces, esta es la expresión de estos marcadores en el tejido adiposo. Y se puede ver que cuando una persona posee un índice de masa corporal correspondiente al peso normal, entonces hay la adiponectina se expresa más o menos, estas son unidades relativas, digamos en 30, pero cuando comienza a haber un incremento en el peso corporal, esta se expresa menos por el adipocito. Caso contrario, es decir, a la inversa, se observa con las citocinas proinflamatorias, es muy importante remarcarlo. Cuando el sujeto es delgado produce cierta cantidad, porque eso es normal que se produzca, pero conforme se va ganando masa adipositaria sobre todo, se empiezan a expresar estos factores de una manera desmedida. Nosotros podemos observar un correlato muy marcado en los niveles séricos de estas proteínas. Una vez más, aquí tenemos adiponectina, interleucina 6, TNF-alfa, y de manera importante la proteína C reactiva. Por eso les mencionaba que es muy importante hacer la diferencia entre lo que expresa el tejido y lo que está circulando en el torrente. Porque aquí, por ejemplo, podemos ver que TNF-alfa no presenta ningún cambio significativo, pero sí lo hace en interleucina 6 y la proteína C reactiva. Entonces, nosotros hacemos una toma de muestra sanguínea en pacientes con estas tres características y a lo que nos vamos a enfrentar es a esto, que la obesidad condiciona el desarrollo de un estado inflamatorio de bajo grado a nivel sistémico. Y me voy a tratar de explicar qué quiere decir este nombre tan largo a través de esta tabla. Esta tabla solo resume lo que les estaba mencionando. Se sabe de citocinas, se sabe de factores de adhesión que se incluyen, dentro de los que se incluyen las quimiosinas, las integrinas y algunas otras moléculas como les decía, las proteínas de fase aguda, el factor de crecimiento endotelial vascular, por ejemplo, la enzima convertidora de angiotensina, que se ven modificadas como consecuencia del cuadro de obesidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que la obesidad representa un estado proinflamatorio de bajo grado a nivel sistémico. Que la obesidad, en la obesidad se observa el incremento de factores proinflamatorios que están circulando en el torrente de estos pacientes, que hay un mayor agregado de células en diversos tejidos de estos pacientes, pero que esas células no están activadas. Las células son de tipo inmunológico, pero esas células no están activadas. Si nosotros recordamos un cuadro, una inflamación típica, tiene ciertas características, dentro de las cuales destaca la ruboración, la coloración, por ejemplo, el infiltrado, que está condicionado por el infiltrado de células inflamatorias, la producción de citocinas proinflamatorias, y hay un aspecto muy importante que eso puede comprometer la arquitectura del tejido, es decir, cuando se presenta
un daño, hablando por ejemplo de hepatitis, una hepatitis fulminante, entonces se compromete la estructura del tejido hepático. Esto en un estado proinflamatorio de bajo grado no ocurre. Es decir, como todos podemos constatarlo, un paciente que sufre obesidad no es que, por ejemplo, el tejido adiposo sufra degeneración o pérdida de la arquitectura, no quiere decir eso, quiere decir que hay incremento en factores solubles de tipo proinflamatorios, incremento en las células que producen estos factores proinflamatorios, pero que estas células no van a inducir una respuesta proinflamatoria y por lo tanto no van a causar ninguna pérdida de la arquitectura en el tejido. Y que esto se puede verificar a nivel de tejido adiposo y a nivel del torrente circulatorio, por eso se considera de tipo sistémico. En realidad este es un término clínico que se está acuñando. Si nosotros lo buscamos en los libros de inmunología clásica, el término no existe, pero es muy reciente y explica al menos parcialmente los cambios en la composición proinflamatoria que se observan como consecuencia de la obesidad. Entonces esta caricatura simplemente trata de ejemplificar eso, que la hipertrofia depositaria conlleva un aumento en factores solubles de tipo proinflamatorio y que a este aumento se le conoce como inflamación de bajo grado. Entonces, para recapitular de manera muy rápida, el tejido adiposo blanco, cuando en condiciones de obesidad sufre hipertrofia, ese tejido adiposo hipertrófico se vuelve una fuente de producción en estos marcadores, en estas citocinas, en estas moléculas, y eso condiciona una inflamación de bajo grado que además va a alimentar un círculo vicioso una vez más, induciendo al tejido adiposo a que se produzcan más estos factores, además de que las células que las células inmunes que participan en la producción de estas proteínas también van a agudizar el cuadro de inflamación de bajo grado. Cuando nos encontramos con estos hallazgos, les repito que es muy reciente, nosotros, la comunidad científica que está enfocada en el estudio de estos aspectos, se preguntaba por qué hay elevación de estos factores y qué consecuencias tendría para la fisiología tanto normal del tejido adiposo y también para la salud del paciente. Si esto lo consideramos como que hay una alta relación, como les mencioné, entre la presencia de obesidad y el desarrollo de resistencia a la insulina y por ende diabetes mellitus tipo 2. Y entonces se tuvo que recurrir a un modelo de estudio en animales que les voy a platicar muy brevemente porque este ha dado mucha luz acerca de los distintos mecanismos y en la investigación que ya se está realizando, todos los mecanismos que se han recabado de los modelos murinos de obesidad. Actualmente toda la información se está tratando de constatar en pacientes tanto en tejido adiposo como a nivel sistémico para tratar de completar el rompecabezas y buscar una solución de tipo preventiva que es la última parte de esta plática. Entonces, hay muchos modelos de obesidad en animales, en roedores específicamente. Y podríamos hablar de dos principales, los que se someten a dietas ricas en grasas. Las dietas que se les dan a estos animales pueden contener desde el 25 hasta el 40% están enriquecidas en grasas. O los animales que están genéticamente modificados, que son aquellos que han perdido la expresión y síntesis de leptina porque tienen un error en el gen que codifica para esta proteína y se denominan OBI. De hecho, hace como 15 años se descubrió, se determinó bien el gen que codificaba para la leptina, que en los ratones está en el cromosoma 6, en los humanos en el 7.
y se consideró como el gen de la obesidad, porque se observó que cuando estos ratones adolecían de este gen, cuando tenían un error en la producción de esa proteína, se volvían obesos de manera espontánea. Entonces ya en los humanos es bastante diferente, de tal suerte que sabemos que toda la gama de factores que contribuyen al desarrollo de estos padecimientos no dependen solo de un gen o de una proteína. Sin embargo, en los animales sí es bastante frecuente los que adolecen de este gen o a los que se les da un tratamiento para inhibir este gen se vuelven obesos de manera, no podemos decir espontánea, pero como consecuencia de la pérdida de esa proteína. Y esto solo para ejemplificar cómo se ven estos animalitos, que nosotros también trabajamos con estos modelos, y no se aprecia bien, pero aquí hay dos ratoncitos, y este es un ratón genéticamente modificado. Entonces, enferman, se vuelven obesos, y esto solo es para mostrarles que hay todo un catálogo disponible para la gente que está interesada en hacer investigación a este nivel. Hay todo un catálogo de varios proveedores, entre los cuales destacan los laboratorios de Jackson, que dependiendo lo que uno quiere estudiar, si quiere estudiar hipoglicemia, hiperinsulinemia, si quiere hacer hipertensión o enfocarse en diabetes de tipo 1 o diabetes de tipo 2, hay una gama de cepas de estos animalitos que se pueden usar con muchas garantías de recabar información muy importante para después, según los cánones de la investigación translacional, ir a verificar las observaciones en muestras de origen humano. Lo importante